llamado el apostolado. Amén. 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 Y hay en el Nuevo Testamento, que es donde se usa la palabra apóstol, en el Nuevo Testamento existen más o menos unos 80 versículos dentro del Nuevo Testamento. Como para tener algo claro, entendamos que cuando Dios quiere dejar algo plasmado y enseñar algo en el pasaje bíblico, siempre lo va a nombrar varias veces. Amén. Es la razón por la cual, como regla general, no podemos hacer doctrina de un solo versículo. Amén. Amén, amén. Para hacer una doctrina necesitamos el aval de las Escrituras. Entonces las Escrituras nos deben demostrar o reconocer a través de varios textos bíblicos para poder nosotros generar una doctrina. ¿Quedó claro eso? Amén. Yo me voy a quitar esta chaqueta. Amén. Entonces hoy vamos a hablar del tema del apostolado. Apóstol Abraham, un abrazo, bendiciones a Guadalajara. Te saludo, mi amigo. Vamos a hablar del tema del apostolado. Hoy en día hay una lucha candente, una pelea tremenda de muchos que dicen que no hay apóstoles, otros que dicen que sí los hay. En estos días me escribían, ¿no? Me puse sí hay apóstoles y profetas, escribí en las redes sociales y me escribieron una cantidad de cosas. Gente me dijo, sí, ustedes mismos los ungen, ustedes mismos los ponen, ustedes mismos se autonombran, ustedes mismos tal cosa y tal otra. Hay demasiada gente dolida y herida en el tema. Amén. Nuestra idea hoy no es generar más dolor o más heridas en el corazón, sino que lo que intentamos es desde una perspectiva bíblica poder aclarar o explicar el tema a través de las mismas escrituras. Amén. Amén. No es nuestra idea pelear con aquellos que digan sí hay apóstoles o con aquellos que digan no hay apóstoles. La idea no es pelear, la idea no es contender, la idea no es ganarle a otro o la idea no es demostrarle a otro. Amén. Alguien me dijo, como para ser claro, alguien me dijo, pastor, los dones del Espíritu Santo eran para los tiempos del apóstol Pablo, no para estos tiempos. Yo le dije, respetable tu posición, porque es muy difícil yo, sin experimentar los dones del Espíritu Santo, poder afirmar que los dones existen. Entonces le dije a la persona, yo te entiendo, porque si yo no hubiera experimentado lo que yo he experimentado hasta el día de hoy, pues yo también estaría pensando igual que tú. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Amén. Yo también estaría pensando igual, pero nadie podrá quitarme lo que yo ya he experimentado en Dios. Amén. Amén, amén. Es como el ateo que me diga Dios no existe. Yo le digo, te felicito, porque si yo no hubiera experimentado lo que he experimentado con Dios, quizás también fuera ateo. Amén. Pero como he experimentado tanto con mi Señor, con mi Dios, he hablado con mi Dios, he visto a mi Señor en mi vida, en mi hogar, en mi casa, y todos los días veo transformando gente al Espíritu Santo de mi Dios, entonces por eso tengo la convicción de que mi Dios existe. Pero si no tuviera yo tal convicción, de pronto estaría diciendo, Dios no existe. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y entonces yo también amo a los ateos, los respeto y creo que están en la razón, tienen la razón los ateos. Dios no existe para sus vidas. Amén. Pero para aquellos que lo hemos experimentado, para aquellos que hemos vivido experiencias maravillosas, gloriosas con un Dios vivo, entonces podemos decir que Dios sí existe. Amén, amén. Amén. Javi, bienvenido. Vamos a tocar el tema del apostolado. Amén. Y vamos a empezar una serie completa y vamos a discutirlo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ustedes y ojalá también los que se conectan en las redes. Pastor Oscar Mauricio Lezama, abrazos también para ti. Pronto te tendremos en este auditorio. Y prepárate para un lluvia de gracia en este lugar. Entonces vamos a ir a la palabra. Primeramente entender el contexto principal. Número 1, la palabra apóstol es la palabra ¿qué? Diga conmigo en griego, apostolos. ¿Cómo es la palabra apóstol? Apostolos. Yo estaría escribiendo. Amén. Es la palabra apostolos. Y la palabra apostolos es la palabra enviado. Amén. Yo quisiera tomar el Nuevo Testamento desde sus comienzos y poder leer, estudiar acerca del tema. Amén. Amén, amén.
Y para eso yo quiero empezar en los evangelios. En los evangelios de nuestro Señor, cuando Él mismo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 2, leamos el 1 y leamos el 2, que dice, si alguien me ayuda, en Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2. Quiero ponerlo en el contexto. El contexto es que el Señor en el capítulo 9 del libro de Mateo está caminando, está evangelizando, está en un viaje misionero, en un viaje evangelístico, en un viaje de estadísticas, en un viaje evaluativo, en un viaje de estudio de la población. Yo veo en Jesús, en el capítulo 9 de Mateo, a un Jesús estudioso, a un Jesús estudiando su población, a un Jesús indagando la problemática social. Veo a un Jesús gobernante, Javier. Veo al gobernante que descendió del cielo y está estudiando su población, cómo está. Cómo está la gente en medio de él. Entonces, al estudiar esto, dice que entró y predicó en la sinagoga. Dice que entró y predicó en las casas. Dice que sanó enfermos en las calles. Dice que fue a las aldeas. En el capítulo 9 hace un recorrido por diferentes lugares donde él solamente está ministrando. Los discípulos están caminando alrededor de él haciendo el curso. Amén, amén. ¿Que alguien me está entendiendo Amén, esto? amén. ¿Qué está haciendo los discípulos? Haciendo el curso, viviendo lo que estudiamos hace 8 días, siendo un buen segundo para poder llegar a ser un buen primero. Entonces los discípulos están haciendo el curso. Cuando llega la noche, termina la jornada, Jesús cansado, se reúne con sus discípulos como siempre, tomando conclusiones. Entonces Jesús dice en el capítulo 9, dice el Señor que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Amén, amén. Porque vio que la gente estaba demasiado necesitada, vio que la gente andaba como ovejas sin pastor. Amén. O sea que él vio que hacía falta pastor. Y cuando Dios ve que hace falta algo, Él envía algo. Ay, Dios mío. Cuando Él ve que falta algo, Él envía algo. Entonces, como vio que hacía falta algo y que Él, el omnipotente Dios, hoy era un Dios que no era tan potente. El omnipresente Dios que habitaba en Jesús no podía estar omnipresente, sino que Él era presente únicamente. Amén, amén. Entonces, como era presente únicamente, entonces decidió multiplicarse en otras personas. Amén. Y para multiplicarse en otras personas, se los llevó a ellos como buenos segundos para que algún día llegaran a ser buenos primeros. En esta llevada a ellos les dio el curso. Entonces en el versículo 1 de Mateo capítulo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio ¿qué? Nadie está leyendo la Biblia. El capítulo 10 versículo 1. Levanten la Biblia, los celulares. Ya no traen ni Biblia a la iglesia, Dios mío. Tanto. De Israel, ten piedad, misericordia, Señor. No los cojas sin Biblia. Entonces llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo, Omaira? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda... Pare. ¿Por qué? Porque vio que la mies era mucha y los obreros pocos. O sea, había una cantidad de religiosos, filisteos, fariseos y saduceos en la ciudad, en el campo, en todo lugar, pero estos no estaban llenando las necesidades que el pueblo tenía. El pueblo estaba endemoniado. ¡Ay, Dios mío! El pueblo estaba enfermo. Entonces
llamó a los 12 discípulos que habían estado comiendo con él, escuchando la palabra que él les predicaba, e impartió en ellos y les soltó algo, les dio autoridad, delegó su autoridad. Usted ya entienden el tema. Amén, amén. De delegar autoridad. Les delegó la autoridad, o sea, la misma autoridad que yo tengo, el mismo poder que se manifiesta a través de mi autoridad, necesito depositarlo en ustedes también para que ustedes también vayan y hagan lo que yo acabo de hacer en el capítulo 9. ¿Alguien me está entendiendo? Amén, amén, entonces en el capítulo 10 está diciendo, les dio autoridad y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Diga conmigo, sobre, no para, no por, sino sobre. O sea que nosotros estamos sobre los espíritus inmundos. O sea que cuando un espíritu inmundo lo vea, le tiene que identificar que usted es un hombre de ayuno y usted es un hombre de oración. ¿Aló? Entonces el espíritu inmundo no se puede resistir en el cuerpo, sino que tiene que largarse. Amén, amén. ¿Aló? Amén. ¿Cómo vamos hasta ahí? Excelente. Dice, para echar fuera, para que los echasen fuera. Eso, estoy sobre los espíritus para echarlos fuera. Estoy sobre los espíritus para echarlos fuera. Amén. Coma, dice, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. 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 Entonces dice el versículo 1 solo eso. 12 discípulos y les dio esta autoridad. 12 discípulos, diga discípulo, es uno que sigue a otro y lo imita. Es uno que ¿qué? Que sigue a otro y lo imita. Porque yo hoy veo muchos discípulos que dicen, es que yo debo tener mi propia esencia. No, tienes que tener la esencia de tu maestro. Amén. No, es que el Señor a mí me ha dado lo mío. ¿Y qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Es que yo tengo lo mío. No, todos tenemos lo mismo, se llama Espíritu Santo. Amén. Amén. Es que yo tengo lo mío propio. No, se llama Espíritu Santo. Y a través de unos maestros yo he ido perfeccionando lo que Él me ha entregado. No sé si me Amén, está comprendiendo. amén. Ese Espíritu Santo lo he aprendido, escúcheme bien, lo he aprendido a recibir, a moverme en Él a través de lo que yo he visto. ¿Y he visto en quién? En algunos maestros, en algunos tutores, en algunos mentores, en algunos pastores, en algunos apóstoles. Eso es lo que yo hago. ¿Qué cosa? Lo que yo ya he visto. Amén. Amén. ¿Yes o no yes? Amén. Bueno. Yes. Ahora yo quiero que hagan pausa ahí. Punto. Y vamos al verso 2. El verso 2 dice, los nombres de los 12 discípulos, ¿cómo? Apóstoles, no dice discípulos. O sea que el Señor no necesitaba 12 discípulos. Él necesitaba 12 hombres que hicieran bien el discipulado, de entrenarse, de ser buenos segundos, de lealtad, de fidelidad, de todo lo que ya hemos aprendido anteriormente. ¿Para qué? Para que estos discípulos fueran empoderados y poderlos enviar. Versículo 1, les doy autoridad. Versículo 2, ya son apóstoles. Amén. Yo sé que eso duele, ay Dios mío, para los que no les gusta el tema. Eso duele para los que no quieren el tema. Aló. Pero necesitamos entender que Él no llamó 12 pastores. Él no llamó 12 pastores. Él llamó 12 ¿qué? Apóstol. 12 apóstoles. ¿Puedo decir algo retador? Duélale a quien le duela, 12 apóstoles. Amén. Sígame amando, Cami. ¿Cuántos? 12. ¿Qué eran? Apóstoles. Apóstoles. No eran pastores, señores. No eran maestros, no eran evangelistas. No eran profetas. ¿Qué eran? Apóstoles. Ah. ¿Sigo? Amén. ¿Qué más dice? 12 apóstoles, estos son, primero, diga conmigo, esta palabra primero Esta es la palabra primero. es la palabra protón, Es la palabra. que quiere decir número 1. O sea que diga conmigo, si hay un número, hay números para contar. No sé si me hago entender. Hay unos primeros en la lista. Amén, amén. Número 1, Simón, ay Dios mío, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás,
Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó. Ay, el apóstol Mateo no podía quedarse sin esa. ¿Ya encontramos sus nombres? ¿Qué eran estos 12 hombres? Apóstoles. ¿Eran qué? Apóstoles. ¿Y qué significa apóstol? Enviado. ¿Qué significa apóstol? Del griego apostolos, que quiere decir enviado. Del griego apostolos, que quiere decir enviado. O sea, estos 12 hombres primero les dio autoridad y luego los apostoló, luego los envió. Apóstol no significa un cargo superior a otro. Apóstol no significa un título dentro de la iglesia. Apóstol significa una función. Uno que hace la tarea, uno que hace el mandado. Wilmar, vaya y me trae un juguito para yo tomar para mi garganta, haga el favor. Entonces Wilmar se va con el encargo. ¿Lo estoy qué? Le estoy entregando un apostolos, le estoy dando un apostolado, le estoy enviando. ¿Con qué? Con una tarea específica. No le estoy dando un título, no le estoy dando un nombramiento, no lo estoy subiendo de rango, no le estoy elevando su nivel ministerial. Amén, amén. Le estoy dando una funcionabilidad a su quietud. Ay, Dios mío. Amén, amén. Le estoy dando un trabajo, le estoy dando una función, un movimiento le estoy entregando. Amén, amén. Eso es un ¿qué? Apostolado, un mandado. A 12 hombres le entregó un mandado. ¿Aló? ¿Sí o no? Versículo 5, ¿qué dice? A estos 12 apostoló, a estos 12 apostoló, a estos 12 envió Jesús. Amén. ¿Y cómo los envió? Y les dio ¿qué? Instrucciones. Por favor, Wilmar, que el juguito sea de mango. Marca Hit. No me vaya a traer ese cifrú. Esa cosa no me gusta, por favor. Que sea de mango, marca Hit, Postobón. ¿Estamos? No me gusta la cajita chiquita, trae muy poquito. Me gusta el botecito grandecito, el 500 mililitros. No, me lo tomo de inmediato. ¿Está aquí conmigo? Amén. Doy las instrucciones específicas de lo que tiene que hacer. Y dice, y Jesús a los 12 envió y les dio instrucciones. Amén. ¿Qué les dio? Instrucciones. Diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No es más la noticia que ustedes van a dar. Amén. No es más el mandado. Señores, tienen autoridad sobre los espíritus inmundos. Señores, sobre las enfermedades y sobre las dolencias. Segundo, no quiero que me le prediquen a gentiles. Amén. Quiero que me le prediquen a los hijos de Israel. Porque primero debemos levantar el testimonio de los hijos de Israel que no quisieron recibir. Aló, para que ahora sí pudiéramos abrir la puerta a aquellos gentiles que un día recibirán lo que los hijos no quisieron recibir. Amén. Wow. Esta era una tarea ¿qué? Pastoral. Diga conmigo, esta era una tarea apostólica. Diga conmigo, diseños del reino. Es entregado. Planos de la construcción. Son entregados a apóstoles, señores. Planos de la construcción. Acaba el Señor de empezar a tirar los huecos para poner el fundamento.
No puedo predicarle a gentiles, solo a judíos, solo a hebreos, solo a antiguo testamentarios, solo a mosaicos. ¿Aló? Wow. Que puedan entender que los cielos se han acercado. Wow. ¿Qué cosa? Que los cielos se han acercado. ¿Cuál era el mensaje? Que los cielos sean. ¿Cuál es la primera orden? ¿Cuáles fueron las instrucciones? Que los cielos se han acercado. Camino de gentiles no tocaréis. ¿Quedó claro eso? Aló. La hermana Ruth Machado dice, más claro no canta un gallo. Bendigo al pastor Ramiro de la ciudad de Buenaventura. Mi estimado pastor, uno de los conferencistas de Reforma, William Pareja. Mis amados, a mi hermana Marcela, te bendigo, a Elías Pardo de Barranquilla. Mis amados, ese es el mandato. No escogió 12 pastores. Yo quiero que usted diga conmigo, y no, que no suene feo, que nadie va a coger ofensas, cabras conmigo por esto. Pero diga conmigo. Oféndase quien se ofenda. Oféndase quien No se escogió 12 pastores, escogió 12 apóstoles. Y estos 12 eran los apóstoles de Jesús. Amén. ¿Quiénes eran? Los apóstoles de Jesús. Jesús mismo dijo, yo fui enviado por el Padre. Quiere decir que él era el apóstol ¿de quién? Del Padre. Jesús mismo traía una tarea. Jesús mismo traía unas instrucciones. Diga conmigo, apóstol sin instrucción no es apóstol. Usted ha visto al muchacho cuando usted le dice que usted es mal mandado. ¿No? ¿No dicen acá así? Es que usted no sabe hacer un mandado. Usted manda al muchachito con una hojita escrita y usted le dice, una botella de aceite, 1 libra de arroz y 1 libra de sal. El muchachito por aquí le entró, por acá le salió, llevó los 10,000 pesos en la mano, llegó a la tienda y empezó a preguntar, ¿ahí? ¿Qué fue lo que me mandó a hacer mi mamá? ¿Qué es lo que yo tenía que comprar? Ahí. Y don Pedro, el señor de la tienda, le dice, ¿qué necesita, mijo? ¿Qué le doy? Y le dice, espera un momento. Era una botella de leche y me da 1 libra de azúcar. Ah, ya me acordé. Y 1 libra de sal. Entonces el muchachito llega a la casa contento con la bolsa, la de vuelta, y llegan de usted le está cogiendo la tarde, normalmente en las mujeres paisas, aló, y usted le está cogiendo la tarde para hacer el almuerzo para el marido, para los muchachos que van para el colegio. Entonces cuando usted dice, rápido, muévalo, ¿por qué demoró tanto? Y cuando usted dice, ya le trajo todo, ¿no? Y usted ya para el arroz, cuando abre la bolsa se lleva la sorpresa. Leche, azúcar y sal. ¡Ay, venga acá, devuelva eso! ¿Qué cosa? Devuelva eso. ¿Por qué? Porque el muchacho no es un buen enviado. Tenemos muchísimos cristianos que no son buenos enviados. Tenemos muchos apóstoles que no son buenos enviados. Porque en vez de hacer lo que les mandó a hacer el maestro, están haciendo lo que ellos quieren o lo que le pareció que se debería hacer, como Saúl. Entonces, para yo presentar mi carta como apóstol de Jesucristo, debo entender que lo que tengo que hacer es entender bien lo que el maestro quiere, tomar nota de las instrucciones y el mandado. Por ejemplo, siento que Omar fue a hacer el mandado. Ah, no, fue a hacer otra cosa. No, Omar, no. Y empezar a trabajar punto a punto de lo que me fue instruido. Pero si no pongo atención a la instrucción, voy a hacer y a terminar haciendo lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que yo pienso que se debe hacer. Amén. Entonces hoy tenemos muchos ministerios, hoy tenemos muchas iglesias, hoy tenemos muchos profetas, mucho apóstol. Hoy está sobrando los apóstoles, escúcheme bien. ¿Por qué? Porque estamos haciendo muchas cosas que Dios no nos mandó a hacer. O sea que el mandado está mal hecho. El mandado está ¿qué?
mal hecho. ¿Alguien está conmigo? Isleni, te extraño acá. ¿Estamos hasta ahí claros? Bueno, ahora preguntas. Preguntas. Empecemos por la derecha. Javi, cuéntame. Pues el mandado está mal hecho, Dios no respalda eso. Dice el hermano Javier, si el mandado está mal hecho, Dios no respalda eso. Eso es un punto que debemos nosotros indagar, investigar y entender. Que con la serie que estamos predicando de cobertura, ya más o menos deberíamos estarlo entendiendo. Recuerden que Dios respalda, así sea un inconverso. Pastor, que Dios respalda a un inconverso, si es autoridad, sí. Porque Dios respalda su autoridad. Hay gente que dice que Dios respalda su palabra. No, Dios respalda su autoridad. ¿Aló? Entonces tenemos muchos ministerios respaldados que están haciendo mal el mandado. No sé si me está entendiendo. Saúl, nunca Dios lo mató de un rayo. Saúl seguía siendo respaldado. ¿Aló? ¿Por qué? Porque tenía la autoridad de Dios y Dios no puede ir arbitrariamente a quitar lo que ya dio, como el don. El don es irrevocable, aquella autoridad también es irrevocable. Obviamente, yo no he dicho que no. Lo que estoy diciendo es, respondiendo a lo que está diciendo mi hermano, es que lo que no es, el que está haciendo mal el mandado no es respaldado. Hay muchos que están haciendo mal el mandado y están siendo respaldados. Y los que están escuchando por las redes también pueden hacer preguntas. ¿Aló? ¿Qué tal con esa? ¿O Mayra? Pues pienso yo que ahí es donde viene el peligro del ministro, porque él cree que está haciendo correctamente porque está haciendo respaldado. Ese es un tema. Es una forma muy embolatada en que está el ministro en un momento dado. Ese es un tema bien candente. ¿Por qué? Porque entonces, como yo soy el apóstol y como a la iglesia, el problema más grande que tiene la iglesia de Cristo en la tierra no es la falta de unidad. La falta de unidad es el resultado de la ignorancia tan grande que habita en el creyente. El creyente cree que conocer unos versículos ya lo hacen creyente, ya lo hacen cristiano. Pero en realidad lo que me hace cristiano a mí, escúcheme bien, es conocer a una persona. Que esa persona está caracterizado en unos versículos, que es distinto. ¿Estamos? Pero no es conocer los versículos, es conocer a la persona detrás de los versículos. Y el conocimiento de aquella persona va a hacer que esa persona se encarne en mi vida. ¿Aló? ¿Alguien cree en la encarnación? No hablé de la reencarnación, estoy hablando de la encarnación. Yo soy un creyente de la encarnación. Si se encarna un demonio, no se va a poder encarnar mi Cristo en mi vida. No sé si está entendiendo. ¿Aló? Sí, porque a veces la gente dice, ay, es que yo siento que un espíritu inmundo está dentro de mí y nunca está creyendo que el Cristo de la gloria fue el que posesionó su vida. ¿Estamos? Entonces hay mucho creyente, mucho cristiano, como dice la hermana Mayra, que ha tomado un ministerio, pastorado, apostolado, lo que sea, pero ha tomado un ministerio y porque ve que Cristo lo respalda, entonces cree que está bien con Dios, que Dios está aceptando sus malas obras, sus malos hechos, está aceptando toda su rebelión, su mal mandado, ¿sí? Y eso no es así, tenemos mucha confusión. Recuerden lo que hablamos esta semana, no sé cuándo, si lo dije el miércoles o el domingo, no sé cuándo lo dije, pero hermano, recuerda el versículo, ¿no? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor que les respondió, apartados de mí, nunca los conocí, yo a ustedes no los conozco, porque el que no conoce a Cristo, Cristo tampoco le conoce. Ay, Dios mío santo. ¿Aló? ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Sí o no? Ahora quisiera que leamos el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles,
capítulo 13. Hermano Omar tiene medio cielo ganado por ese café. Le falta camellar duro por el otro medio, ¿yo? Hechos capítulo 13, ya lo he compartido, versículo 1, ¿qué dice? Yo necesito que tengan Biblia. Esto vinimos a comernos la Biblia, es lo principal que deben tener aquí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, y el que le había criado junto con Herodes, el tetrarca de Saulo. y Saulo. Entonces ponga cuidado. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Diga conmigo Antioquía. Diga conmigo Antioquía. Un territorio bien evangelizado, Antioquía. Allá fue el primer lugar donde le llamaron cristianos por primera vez. Este territorio está siendo evangelizado y hay unos que han sido alcanzados y ganados. Y en este momento se encuentra el señor Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, está allá. Y están en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, están en alguna casa reunidos. Recuerde que cuando se habla de la iglesia, no están hablando de lugares, están hablando de las personas que están reunidos. ¿Aló? Si ahorita nosotros nos vamos para la casa de Omaira, la planta, entonces, ¿dónde está la iglesia? En la planta, ¿sí estamos de acuerdo? Saquemos de la cabeza llamarle iglesia a la estructura. Le llamamos iglesia a las personas. Amén. Entonces cuando aquí dice, y estaban en la iglesia en Antioquía, la iglesia está hablando de en algún lugar en Antioquía, ahí estaba la iglesia. Amén. ¿Y quiénes conformaban el grupito? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Los sujetos, los personajes. Diga conmigo, profetas y maestros. ¿Cómo? ¿Quiénes eran? Profetas y maestros. Entonces mi pregunta para todos aquellos que están viéndonos en las redes sociales, para los que van a ver este video en futuro, les voy a responder. Estos profetas y maestros, ¿quiénes eran? ¿Será que estos profetas y maestros eran Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Abdías, Abacú? ¿Eran ellos? Porque es que yo escucho hoy que la gente dice es que hoy no hay profetas, ya toda la palabra fue dicha, hoy no hay profetas. Yo sí creo que toda la palabra fue dicha, pero yo sí creo que el Espíritu de Dios está vivo. Y si en el Antiguo Testamento, escúcheme bien, traía palabra profética acerca del Mesías, del Cristo que habría de venir, ¿cómo no ha de traer hoy la palabra del Cristo que ya vino? Amén. Del Cristo que hoy está edificando y levantando su iglesia, está edificando muros. Hay una conexión en la construcción. Amén, amén. El maestro necesita darle explicaciones al ingeniero, al arquitecto acerca de la obra. Amén. Hay una construcción que se lleva a cabo. Amén. Hay unos personajes incorporados en esta construcción. Esta construcción no se hace sola. Esta construcción la construye el mismo sumo arquitecto que se llama Cristo, que también es la misma piedra angular del edificio. Amén. Pero este que también es la piedra angular del edificio es el que entiende en realidad los planos de la construcción. Amén. Es el que sabe dónde va cada ladrillo, es el que sabe dónde va cada piedra, es el que sabe dónde va el grano de cemento. Cada columna. Wow. ¿Aló? Amén. Y este, que es la piedra angular, se vació en la humanidad como un espíritu. Y este espíritu hoy se mete en seres humanos para que los seres humanos también tengan el entendimiento del plano, del mapa, de la construcción del edificio. Amén. Aleluya. Sin el Espíritu Santo, todo lo que nosotros construyamos se va a derribar en algún momento. Amén. Se va a caer. Amén. Porque solo el Espíritu Santo puede construir en los materiales pertinentes, exactos y precisos. Porque no se puede construir con madera, no se puede construir con heno, ni tampoco con hojarasca. Debo construir con piedras preciosas, plata y oro. Amén. Entonces dice
el apóstol Pablo que cuando la obra, escúcheme bien, esté terminada, va a ser probada, va a ser pasada por fuego. Es por eso que muchos llegan a ser apóstoles, superapóstoles, patriarcas y quién sabe cuántos títulos más inventa el hombre. Aló. Amén. Pero cuando son pasados por fuego, su hogar, su matrimonio, su vida espiritual, la tentación, entonces terminan siendo derribados. Aló, porque su edificación fue heno, madera y hojarasca. O sea, orgullo, aló, malos hábitos, falsedad, falta de humildad. Amén, amén. Que hoy sobreabunda en los ministerios. Amén. Aló. Amén. Entonces hoy tenemos gente orgullosa estando en los altares, predicando. ¿Aló? Amén. Tenemos gente prepotente en un ministerio con recursos económicos. Amén. Amén. Yo no sé si me estoy metiendo en problemas con esta enseñanza publicándola. La debí haber hecho en privado para ustedes nomás. ¿Aló? Amén. Hoy tenemos gente prepotente por un cargo público. Tenemos gente prepotente por un estudio alcanzado. ¿Aló? Amén. Entonces ahora yo soy el abogado, yo soy el arquitecto, yo soy el tal. ¿Aló? Entonces todo el mundo me tiene que mirar por debajo del hombro. Porque yo soy el que miro por encima del hombro. Diga conmigo, eso está mandado a recoger. Corazones endurecidos parados en los púlpitos. Amén. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Aló. ¿Alguien está vivo? Amén. Versículo, ¿qué dice? ¿Habían qué? ¿Qué habían ahí en la iglesia de Antioquía? ¿Qué es lo que había ahí? ¿Qué es lo que había? Profetas y maestros. Entonces, quiero aclarar, número uno, ¿de dónde vienen los maestros? Lo explicábamos el martes en la escuela nivel 8, creo, que terminaron quitándome la clase y explicando esto. Entonces les decía que la palabra maestro viene de aquel que tiene discípulos, aquel que enseña, pero más que enseña su doctrina o pensamiento, es su manera de vivir. Porque el maestro lo que no vive, diga conmigo, es basura. Que lo explique. ¿Lo repiten? ¿Qué fue que dije? El maestro lo que no vive es basura. Es basura. ¿Para qué? Está mandado a dormir. ¿Para qué? ¿Para qué me va a decir lo que no vive? ¿Para qué me va a enseñar a cazar dragones? Si los dragones no existen. Para él. Amén, amén. O sea, es como usted y le decía a un mexicano que si le gusta el lulo, él le dice, no sé ni qué es eso. No lo conoce. ¿Me está comprendiendo? Amén. A un guajiro y le decir que si ha comido chontaduro, ¿qué es? No sé qué es. No hay paisa que no saben qué es chontaduro. Ahora imagine un guajiro. No sé si me hago entender. Amén, amén. Entonces imagine usted dando una cátedra de chontaduro. ¿Y con qué se come? ¿Alguien ha comido corvina? Bueno, callada. ¿Alguien ha comido? Nadie ha comido. Olguita ha comido corvina. ¿Quién de ustedes puede hablarme de corvina? Olguita. ¿Por qué? ¿Ya comió? Comido. ¿Me está comprendiendo? Diga, ¿qué es eso? Ya estoy con la duda. Nosotros nos volvemos maestros. Guerra espiritual. Usted ha echado fuera demonios. A usted se le sujetan los demonios. ¿Me hago entender? O sea, de lo que usted vive, hable. Amén. Así es. Dios es un Dios sanador, pero usted nunca ha sanado ni uno. Amén. Y ese cuento es que yo no soy el que lo sano, el que lo sana es el Señor. Ay, tengo mis luchas, aló, porque la Biblia dice, y Pedro sanó. Aló, Y le dio poder y autoridad. estamos acá. Amén. ¿Quién? La autoridad que habita en Pedro. Obviamente sabemos que esa autoridad no es de Pedro, es de Jesús. Está aquí Amén. conmigo, pero ¿quién fue el instrumento? ¿A quién usó? ¿Qué nombre tiene? Pedro. Amén. Pedro. Amén. No puedo borrar a Wilmar, no lo puedo borrar. ¿No es que existe? Amén. Él dio la llave. ¿Está conmigo? Amén. ¿Qué había en la iglesia? Profetas y maestros. Entonces la palabra maestro viene de la escuela. Amén. Viene de la escuela. La escuela viene de ocio. ¿De qué? Ocio. Los ociosos iban a estudiar. Ustedes hoy están aquí de ociosos.
Amén. Ustedes son unos ociosos. Ay, no le gustó. Todos debían de ser ociosos. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque el ocioso era el rico, que tenía dinero para quedarse en casa porque no tenía nada que hacer. ¿Tenía qué? Ocio. Entonces, como tenía ocio, se volvía filósofo porque tenía tiempo para pensar. Amén. Los grandes pensadores eran gente con tiempo. Amén. Amén. Y el que tenía tiempo era porque tenía recursos. Porque el que no tenía recursos tenía que ir a trabajar y no tenía derecho ni siquiera a pensar. Amén. Wow. Entonces, como tengo ocio, tengo 3 hijos, soy rico, tengo dinero, a mis hijos los mando a la escuela de Javier. Porque a mí me gusta el pensamiento de Javier. Javier de pronto era el filósofo Sócrates. Amén. Entonces todos mis hijos van a ser socratianos. Van a caminar con su maestro Sócrates. Amén. Porque quiero que mis hijos sean tal cosa. Filósofos también, pensadores. Entonces mis hijos madrugaban a estar con Javier y caminaban con Javier y iban a la escuela de Javier y Javier era su maestro. Ellos vestían como Javier, caminaban como Javier, conocían las doctrinas de Javier y hablaban como Javier. Amén. Y comían lo que a Javier le gusta comer. ¿Está conmigo? Entonces ellos le llamaban a Javier como maestro. Uno que tiene discípulos. Por eso cuando Jesús viene, encuentra que ya había un maestro antes que él y se llamaba Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista también tenía ¿qué? Discípulos. Porque Juan era maestro, gente que caminaba e imitaba a Juan. Ahora viene Jesús y consigue 12 discípulos. ¿Estamos? Y se convierte en ¿qué? ¿Cómo le decían? Maestro. ¿Cómo le decían a Jesús? Maestro. Porque eran sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora me está diciendo que en la iglesia de Antioquía habían ¿qué? Maestros. O sea que todos estos señores que vamos a nombrar a continuación tenían ¿qué? Alumnos, discípulos. O sea que la iglesia se fundamenta bajo una estructura griega. Escúcheme bien, los griegos fueron los que dejaron la historiecita de maestro, discípulo, maestro, discípulo, maestro, discípulo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Jesús hizo y participó de eso, porque se convirtió en maestro y tuvo 12 discípulos. ¿Está aquí conmigo? Amén. Pero ahora este modelo sigue existiendo en la iglesia. Ya Jesús no está. Capítulo 13 de los Hechos. Ahora hay ¿qué? Maestros. Maestros. Estos maestros que están aquí reunidos, ninguno anduvo con Jesús. Wow. Estos maestros, que entre ellos son el número 1, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, o sea, no era Pedro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, 5 personas llamadas como maestros. Hay una coma, perdón, no hay una coma, maestros, y hay una I que enlaza estos dos ministerios, diga conmigo maestros, pero también dice y profeta. Yo sé que esto le duele a mucho y que deberían borrarlo de la Biblia, quisieran borrarlo y arrancar el pedacito. Pero dice, y profetas. Amén. Quiere decir que sí hay profetas neotestamentarios. Amén. Sí hay profetas para esta temporada. Sí hay profetas para este tiempo. Amén. Aquel que niega a los profetas está negando la voz profética del Espíritu y puede estarse dando coces contra el aguijón. Amén. Aquel que niega a los profetas. Amén. Yo no puedo decir que hay billetes verdaderos solo porque conozco billetes falsos. Wow. Amén. Yo no puedo declarar que no existen los billetes verdaderos porque lo único que ha pasado por mi mano son billetes falsos. Amén. 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 ¿Aló? Por eso entonces lo que yo desconozco lo satanizo. Lo que yo desconozco lo diablizo, lo vuelvo diablo. No diabolizo, diablo. Esa cosa. ¿Por qué? Porque tendemos a eso.
para que el hermano Wilmar no se me aparte de mi congregación, de mi doctrina, de mi ministerio, de mi apostolado, entonces cuando él me diga que es que pasó algo extraño en su casa y se estaban moviendo los techos y algo sonaba duro, pero él empezó a reprender y a hablar en lengua y esa cosa se fue y viene un viento y me contó su historia rara que yo no sé ni conozco, entonces le digo, hermano, eso era el diablo, apártese de eso, aléjese de eso. ¿Por qué? Porque lo desconocido para los ministerios tienden a satanizarlo. Entonces, cuando un pastor nunca ha sido usado para llevar una palabra profética para una ciudad, para una nación, para una familia, para una persona, ni siquiera para él mismo, entonces sataniza el don, el ministerio profético. Amén, amén. Aleluya. Es muy fácil decirle a la iglesia que se aconducte, que se ilustre, que se idionice a lo que yo creo. ¿Y qué es lo que yo creo? Yo no creo en profeta, entonces aquí nadie va a creer en profeta. ¿Qué es lo que está haciendo este pastor? Está arrancando la voz profética de la iglesia. Está castrando a una iglesia productiva. La está haciendo improductiva. Está callando a Dios. Amén. Callándose el mismo. ¿Aló? Una iglesia que no profetiza es una iglesia castrada, improductiva. Ganar personas que arrimen a mi iglesia no es ser una iglesia productiva. Amén, amén, amén. Una iglesia productiva es una iglesia que se mueve en los 5 dones ministeriales. Una iglesia productiva es una iglesia que se mueve en los dones del Espíritu Santo. Una iglesia productiva es aquella que manifiesta, evidencia y vive como carácter personal el fruto del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Aquí conmigo. Amén. Sigo. Amén. John Alejandro Hernández Vargas, te bendigo, mi amado. Saludos, apóstoles de Santa Marta. Que vivan los samarios. Mi hermano, estos eran maestros y ¿qué? Profetas. Y profetas. Ese ministerio antiguo testamentario está pasando al Nuevo Testamento. Amén. Amén. Y lo está nombrando el escritor de Hechos de los Apóstoles, el señor Lucas. Amén, amén. Está escribiendo y dice, y habían en la iglesia de Antioquía, Lucas, apóstol de Jesucristo, está reconociendo por su escrito que hay maestros y profetas para esta temporada. Amén. ¿Será que estoy yo en la actualidad autorizado o me creo el superdotado para cancelar la voz profética del Espíritu y de la iglesia? No. Como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. No se puede. ¿Aló? Amén. ¿Amén o no amén? Amén, amén. ¿Qué había en la iglesia de Antioquía? Apenas voy en 2 versículos y tengo 80. Amén, amén. Yo no sé hasta dónde termine la serie, ¿no? Hoy comenzamos la serie, pero... Sí, porque ya. Pero ¿dónde? ¿Será que habían o no habían? Sí había. ¿Qué había? Sí había. ¿Me lo acabo de inventar? ¿O lo estamos leyendo en las escrituras? Estamos leyendo la escritura. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ah, hay profetas y hay qué? Maestros. Hay profetas y hay qué? Maestros. Maestros y profetas. ¿En dónde están? En el Nuevo Testamento. En la iglesia neotestamentaria, en la amada del Señor. Y creo que lo que se fundamentó al comienzo de la iglesia debe permanecer hasta los tiempos del Señor. Y si eso se fundamentó, quiere decir que hoy hay profetas. Amén. Aleluya. Y hoy hay maestros. Amén. Todavía no he tocado el apostolado. Hasta ahí voy. Pero lo que quiero tocar es el apostolado. Amén. ¿Pero qué hay? Hay profetas y hay maestros. Hay profetas y hay maestros. Y voy a volver a decir la palabra que nadie quiere escuchar. Duélale. Al que le duela. Y como dice el profeta Suso, ¿cómo es? El que lo entendió, lo entendió. Y escrito está. ¿Está aquí conmigo? Estos profetas y maestros tienen 5 nombres. Y estos 5 nombres, ninguno anduvo con el Señor. Amén. ¿Está listo? Amén. ¿Está listo para lo que sigue? Amén. ¿Seguro? Sí, amén. Versículo 3, ¿qué dice? Ministrando estos al Señor. Diga conmigo, en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento no era como en el Antiguo Testamento. no era como el antiguo.
En el Antiguo Testamento íbamos para que el Señor nos ministrara. En el Nuevo Testamento vamos a ministrar nosotros al Señor. Sonría Blanca, que Cristo le ama. Pastor, perdón, yo considero que todas esas negaciones y eso es lo que nos divide. Y por eso La hermana dice, todas esas negaciones son las cosas que nos dividen como cristianos evangélicos, como cristianos evangélicos. ¿cómo fortalecer? Por eso no nos fortalecemos. Aleluya lo que ella está diciendo. Ponga cuidado esto. Esto fue un pensamiento esta mañana en mi devocional. Esto fue un pensamiento de esta mañana. Nos divide en vez de unir. Mire, ponga cuidado. Estas son las cosas que nos dividen. ¿Sabe qué es lo que más nos divide? ¿Sabe quiénes son los que más... No voy a personalizar eso. Hay un sistemita evangélico. Y cuando digo sistemita, porque es un sistema pequeño, pero debe acabarse y morir. Y es que los evangélicos, cuando nacemos y conocemos al Señor, creemos que tocamos y agarramos la última Coca-Cola del desierto. Pero no porque conocimos a Dios, sino porque conocimos una iglesia distinta de la que veníamos. Amén. Entonces ahora queremos humillar. Entonces, si yo era católico, si yo era gnóstico y conozco el evangelio y ando con una Biblia, ahora quiero demostrarle a todos los gnósticos que están equivocados y que yo tengo la verdad y la razón. Entonces el evangélico se convierte en una persona que anda buscando, escúcheme bien, adeptos a su creencia, mas no anda buscando mostrar el amor de Dios. Amén, amén, amén. Entonces nos volvemos evangélicos que buscamos seguidores. Nos volvemos evangélicos que buscamos adeptos a nuestra religión. Pero no tenemos ni idea de Jesucristo. Entonces andamos buscando nuestros propios intereses. Entonces ahora pertenecemos a una iglesia llamada Libertando las Naciones y queremos que nuestra iglesia crezca como dé lugar. Entonces ahora competimos con la iglesia de los enanitos verdes. La iglesia de los enanitos verdes debe disminuir porque la iglesia que tiene la unción es la de nosotros, Libertando las Naciones. Falso, mentira. Esa clase de gente hace daño al evangelio. Esa clase de gente anda buscando gente que le siga a sus creencias. Y a veces sus creencias están envenenadas. A veces sus creencias lo único que tienen son celos, egoísmo. Amén, amén. Mentira. No vive a Cristo. Andamos buscando la última revelación. Andamos buscando lo que podamos decir que impresione al otro. Por eso somos cercanos a convertirnos a una secta. Amén. Cualquier evangélico que no ha conocido el amor de Dios en profundidad es un sectario religioso. Amén. No sé qué me pasa hoy, pero estoy inspirado. Ay, Dios mío, Amén. déjeme hablar. Aleluya. Pastor, me pareciera que su única misión y misión sea llenar una iglesia. Ni siquiera una iglesia, llenar un auditorio. Un auditorio. Llenamos. El cielo vacío y queremos llenar el auditorio. Primero llene el cielo, primero ocupe una silla usted en el corazón de Dios, primero ocupe una silla en Dios, primero conozca a Jesucristo para que ahora sí usted pueda ser un multiplicador de lo que es usted. Amén. Aleluya. Conocer. Pero usted se gana personas y las convierte a su religión. Eso no es llenar el cielo. Eso es tener gente ahí al pie del bordón de la paila mocha. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Padre. No tiene el borde de la candela, de la exocandela. Ay, Dios mío. Amén. Si como creyentes nos enfocáramos en hacer que la gente conozca a Cristo, esto cambia. Amén. Si como creyentes nos enfocamos en crecer en Cristo, esto cambia. La Biblia no tiene 10 maneras de interpretación. La Biblia no tiene 3 maneras de interpretación. La Biblia tiene una sola manera de interpretarse. Y el único medio por el cual se puede interpretar, y cuando hablo de medio, hablo de lupa, hablo de mira, hablo de eso que usted está pensando.
de foco, enfoque, foco, es el Espíritu Santo. Amén, amén. No uses otra herramienta. Aló. Pues yo a veces tengo diccionario bíblico, a veces tengo concordancia, a veces tengo hebreo español, a veces tengo griego español y tengo una cantidad de cosas, herramientas que puedo usar para concordancia, para interpretar. Y a veces solo el Espíritu empieza a fluir. ¿Sabe qué es lo que usted más necesita? Tener el contexto de la Escritura. Amén. Para que el Señor le recuerde de allá, le recuerda de acá, trae de acá, junta por acá y viene y se enlaza una cantidad de cosas. Voy y lo filtro a través de las Escrituras. Si es real lo que estoy pensando, no. Porque hay cristianos evangélicos que creen que lo que están pensando, todo lo que piensa el evangélico, lo inspira el Espíritu Santo. Falso. Falso. Por eso soy enemigo del Dios me dijo. Estos profetas y maestros que estaban en esta iglesia no eran de esos profeticas de hoy de Dios me dijo. Wow. Eran maestros. Ahora pregunta, ¿maestros de qué? ¿De Platón, de Aristóteles, de Sócrates? ¿De qué eran maestros? ¿De qué doctrina? ¿De qué pensamiento eran maestros? Diga conmigo, de la palabra de Dios. Eran maestros de las Escrituras. Entonces un profeta que no conozca las Escrituras, un profeta que no me pueda demostrar que ha conocido, que ha estudiado las Escrituras, no me venga a dañar la iglesia. Empáqueme al profetica. Y vámonos. Amén. Empáquemelo. Si el profeta tiene el don que quiera, pero no predica palabra, no me sirve, porque la primera profecía es la palabra. Amén. Y si en la palabra no está claro, cualquier burrada es capaz de decir. Amén. Y como la iglesia, su mayor problema ¿cuál es? La ignorancia. Entonces se come cualquier burrada que diga el profeta. Estos eran profetas y eran también ¿qué? Maestros de la palabra. ¿Está listo? Amén. Ay, Dios mío. ¿Alguien está listo? Amén. Siguiente versículo que dice. Entonces estos eran ¿qué? Maestros y profetas. ¿Qué eran? ¿Qué eran? Maestros y profetas. ¿En qué cita bíblica se encuentra eso? En Hebreos No, mire, no, 13:1. menos, no está loco. Ay, ¿Cómo? Hechos. Hechos 13, 1 y 2. 13:1. Nunca olvide ese texto. 13:1 Hechos. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo el verso 3? El 2, perdón. Ministrando esto al Señor Señor. y ayunando. Ay, diga conmigo, en el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento también se ayuna. también se ayuna. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo? Dijo. Diga conmigo, si estos Si estos no fueran profetas, eran profetas, el Espíritu Santo no hubiera dicho. hubiera dicho: ¿Qué fue lo que dijo el Espíritu Santo? apartadme Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. Diga conmigo, hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue hablando. Amén. Amén. Es que si no está escrito, entonces ya todo fue dicho, ya todo fue escrito, el Espíritu Santo ya no habla. ¿Cómo que no va a hablar? ¿Cómo que el Espíritu Santo no me va a decir algo? ¿Cómo no me va a decir una palabra cuando tengo desconfianza? ¿Aló? Él me da palabra cuando tengo desconfianza. Me da confianza. Cuando tengo temor me da aliento. ¿Aló? Y me habla. Pastor, a través de la palabra. Sí, a través de la palabra. Y a veces también me habla a mi mente y me trae una palabra. Amén. ¿Aló? Y también le he escuchado audiblemente. ¿Aló? Amén. Un día tenía 16 años tenía yo, recién convertido. Y me viene un temor y un miedo a mi corazón. Mi madre tiene 2 meses de muerta. Día de la madre, mi madre muere en febrero, el día de la madre es en mayo. Día de la madre en el mismo mes de mayo, año 1998. Estoy en un baño bañándome, el chorro abierto, estoy enjuagándome y viene un temor repentino, una cosa que me pone a temblar y me da miedo, entro como en pánico, como en delirio de persecución. Y hay una voz que me dice, te voy a matar.
Yo me pongo a llorar, me seco, salgo, me miro al espejo y estoy solo llorando, 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 llorando y llorando. Y solo hay una voz que me dice, te voy a matar. Salgo del baño, sigo llorando dentro de la misma casa, empiezo a mirar, ¿quién me va a matar? ¿Aló? Amén. Voy y me pongo ropa, salgo corriendo y me paro en el antejardín de la casa y miro para todos lados y yo digo, ¿dónde? Y me dice, sal a la carretera y te le lanzas a una tractomula. Y yo lloré y lloré porque dentro de mí había una fuerza que me decía, ve y te lanzas a la tractomula. Y yo ahí parado en el antejardín, en una lucha espiritual, en una cosa de locos ahí parado. Nunca había vivido esto en mi vida. Y viene una voz que me dice, corre y ve y busca a la pastora. Corre así audible, escuchada. Me pongo a llorar ahora, pero de escuchar la orden. Amén. Amén. Y salgo corriendo, hermano. Salgo corriendo. Y voy por la carretera, salgo a la autopista, veo la tractomula. Y la voz me dice por dentro, tíratele. Y la otra voz me decía de nuevo audible, corre y busca a la pastora. Voy por esa carretera corriendo, corriendo, corriendo. La pastora vivía en un barrio después del mío. Y llego a ese barrio, entro ante la pastora y apenas la pastora me ve, me dice, te estaba esperando, espíritu inmundo de muerte, te largas de él. Y empiezo yo a vomitar. Aló. Amén. Sin Amén. yo decirle una palabra. Espíritu, estaba agitado de correr. Espíritu de muerte, te largas de ahí. Te estaba esperando. Amén. Después que terminó toda la película, todo el show, le digo a la pastora que cómo sabía y me dice la pastora, mijo, antes de que usted llegara, vi al espíritu de muerto entrando por mi puerta. Wow. Amén. Ya se lo había mostrado el Señor. Apenas me vio, me dice, yo sabía que el primero que entrara por esa puerta traía el espíritu de muerte. Amén. Amén. Señor, gracias porque salvaste mi vida. Amén. Aleluya. ¿Estamos? Entonces que alguien venga y me diga que Dios no habla hoy. Eso que usted escuchó, hermano, usted puede darle la explicación que usted quiera. A mí me habló Dios. Amén. Perdiste el año. Pero aquí no cabe otra cosa. No sé si me hago entender. Amén. 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 Quien me salvó la vida directamente con voz audible se llama Dios. Dios. Amén. ¿Quién habló ahí? Dios. El Espíritu Santo habló. ¿Qué habló? Dice, apartadme a Bernabé y a quién. Habían 5 maestros y profetas Amén. en la iglesia de Antioquía. 5 ministros. Amén. 5 hombres estaban ayunando. Y de los 5 llamó 2. Wow. Y les digo, apártenmelos. Yo le hago una pregunta. ¿Será que vino una paloma y habló y abrió el piquito y habló? No. Entonces este Espíritu Santo que habló, ¿quién fue? ¿Y cómo fue? Por medio de uno de los 5 habló el Señor. Escúcheme bien. La iglesia tiene la voz profética del Señor. La iglesia tiene que convertirse en una iglesia maestra para poder ser una iglesia profética. Amén. Amén. Hoy tenemos mucho emocionalismo en medio de lo profético. Entonces hay muchos emocionales y hay otros que se fueron al otro extremo. Entonces, como los otros son emocionales, entonces juzgan y cancelan la voz profética de la iglesia. Diga conmigo, equilibrio y balanceado. No me elimine una cosa por los malos. Entonces vamos a quitar todos los billetes de 100,000 porque salieron unos malos. No, señores, hay billetes de 100,000 buenos. Amén. 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 Yo no puedo arrancar un pedazo de la Biblia. Amén. No lo puedo hacer. Yo no puedo arrancar el capítulo 13. Así le duela un poco y no le encuentren explicación. Amén. Llámenlos, apártenmelos, dice ahí. Wow. Alguno de los 5 se levantó y dijo, así dice el Espíritu Santo. Apartadme a Saulo y a Bernabé. ¿Cómo lo hizo este hombre? Vio, escuchó la voz profética del Espíritu y habló por el Espíritu.
Amén, amén. Y si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar un poco de gente hablando por medio del Espíritu, activando la voz profética en la iglesia. Amén. Amén, amén. ¿Aló? Apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Ahí no dice, y alguno de ellos empezó a temblar. Entonces por medio de la tembladera empezó a hablar. No, tampoco creo en el show. Tengo que hacer un show para que los demás me crean que es que estoy metido en un trance y el Espíritu Santo me tiene y por ahora sí, por medio del trance hablo. No. Yo lo que tengo que estar es metido y conectado con Dios. Amén. Yo lo que tengo que estar es en santidad. Amén. Alguien me dijo, Dios mío, no me meta en problemas yo con esto. Alguien me dijo, pastor, es que la hermana fulana de tal, el Señor le habla mucho y le muestra mucho. Y yo le dije, hermana, cuénteme de la hermana, ¿cómo es la vida de ella? No, pues una hermana regular, normal, Le dije, hermana, yo dudo mucho que el Espíritu Santo le hable. Seguro es evangélica. Y los evangélicos se emocionan y toda cosa que viene a la cabeza, porque los use una o dos veces, ya creen que todas vienen de parte de Dios. Amén. ¿Aló? Ay, apóstol, no se vaya a meter en problemas porque de pronto estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, hermano. Listo, nos guardamos, pero yo no creo. Amén. Yo no necesito hacer show, yo no necesito hacer teatro para que me lo crean. Yo no necesito ni siquiera hablar en lenguas para poder profetizar una palabra de parte de Dios. Amén. Porque a veces creemos que tenemos que traer un trance y y ahora sí soltamos algo. No necesito nada de eso. Ellos estaban ayunando y orando. Llorando. Amén. Y habló el Espíritu Santo. Amén. 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 Y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a que lo he llamado. Para la obra a que los he llamado. Diga conmigo, hay un llamado y hay una obra que ir a hacer. O sea, ahí está el mandado y ahí están los enviados. ¿Alguien me está comprendiendo? Sí, sí. ¿Qué eran? Y eran profetas y maestros. ¿Sí o no? Amén. Sepárenme para la obra de lo que se los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron ¿qué? Diga conmigo, otra práctica que no se puede perder en la iglesia, la imposición de manos. Amén. Y pusieron sus manos sobre ellos. A los enviados, a los llamados, se les pone la mano. Duélale a quien le duela. Amén. Aleluya. Sonría pues, Camilo, man. Amén. Está muy Amén. serio. Les pusieron las manos y los despidieron. Señores, hagan caso a la voz del Espíritu Santo, a esa voz profética. ¿Aló? ¿Cuál es la diferencia hoy? ¿Alguien está vivo? ¿Alguien está aquí? Amén. Amén. Ay, Dios mío. ¿Sí o no? Amén. Ahora, quiero que vaya en el mismo capítulo 13. En el mismo capítulo 13. Va contando la historia de cómo ellos empezaron a avanzar en el ministerio. Dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban, Salamina queda en la costa, ¿no? Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, y ya conocen la historia del mago profeta. ¿Listo? Amén. Pero mire lo que dice versículo 13, sigamos. Dice, habiendo, ¿qué? Zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando por Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas y principales de las sinagogas, mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
Los dejaron hablar. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y empieza a predicar, dice que fue a Canaán, entró a territorio, dice que fue a varones de la tribu de Benjamín por 40 años, empieza a narrar la historia de David, empezó a predicar, empezó el apóstol Pablo a soltar la palabra que llevaba para ellos, el mensaje. Amén. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy yo? Que soy. No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno. Él estaba predicando al mismo Cristo, a Jesús. Yo ando buscando que usted lea algo, pero quiero que entienda el contexto. ¿Estamos de acuerdo? Mas Dios le levantó de los muertos. Está hablando de toda la historia del Señor, para que esta gente empezara a creer en el Señor. Amén. La cual, verso 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, y yo he engendrado hoy. Amén. Amén. Está el Señor Pablo soltando una palabra acerca del Señor, de cómo fue crucificado y todo como le fue maltratado, cómo fue profetizado en el Antiguo Testamento, cómo fue el perdón de pecados. Está Saulo haciendo toda esta. Verso 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Ya Pablo y Bernabé tenían un mensaje y estaban ganando gente. Ay, Dios mío, hay gente que ya le estaba, ¿qué? Siguiendo, que sí o que no. Versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta la última de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expusieron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, ¿qué pasó? Llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué tenían los discípulos? ¿Pero qué tenían? Gozo. Capítulo 14. Vamos a llegar. Capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. ¿Qué más? Ayúdeme. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Versículo 2, ya vamos a terminar este pedazo. ¿Qué dice? Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Versículo 3, todos. Miren lo que vamos a leer. 3, ¿qué dice? Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué cosa? Señales y prodigios. Diga conmigo, wow. Aparecieron señales y prodigios en la vida de Pablo y Bernabé. Espere, que la cosa está apenas creciendo. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba ¿cómo? Unos estaban con los judíos y otros estaban con los
con los... ¿Qué eran? ¿Quiénes? Dos. Maestros y profetas. Ahora son llamados ¿cómo? ¿Cómo son llamados? Cómame el trompo en la uña. ¿Cómo son llamados? Apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernadores se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de la Licaonia y a toda la región circunvecina. Y allí predicaban el evangelio. Señores, diga conmigo, estos profetas y maestros empezaron a caminar en su llamado, y en este caminar del llamado empezaron a ver manifestaciones gloriosas en sus vidas. Diga conmigo, prodigios y señales. Y al ver estas cosas, y dice que otros empezaron a llamarle ¿cómo? Eran las manifestaciones necesarias para ellos poder llegar a esta. Les empezaron a decir apóstoles. ¿Y por qué les decían apóstoles? Porque ellos entendían fácil y sencillamente que eran unos enviados de Dios. ¿Hay o no hay apóstoles? Ahí dice apóstoles en plural, no dice apóstoles en singular. Porque entonces dicen, no. El último como un abortivo fue Pablo. Entonces Bernabé, ¿qué fue? Entonces Bernabé no era apóstol. Apóstoles. Lucas lo está reconociendo, y si Lucas fuera celoso, nos estaría escribiendo eso. Los hermanitos Pablo y Bernabé. Punto, para que no se me crezcan. No, apóstoles. ¿Aló? ¡Aló! No lo veo alegre. No lo veo alegre. Que sí o que no. Ahora Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Cuál fue el llamado que Dios le hizo en el capítulo 13? Llamado a ser apóstol. Entonces muchos tenemos el llamado, pero la pregunta es, ¿tenemos el conocimiento? ¿Tenemos el entrenamiento? ¿Tenemos la formación para ser lo que en realidad fuimos llamados? ¿Aló? Hay gente que empieza la carrera pero no la termina. Hay gente que empieza el curso pero no lo termina. ¿Está aquí conmigo? Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en Hechos 13, Javier? Apártenme. ¿Para qué fue apartado? ¿Para qué entendió Pablo que fue apartado? Para el evangelio de Dios. Nadie que no sea apartado sirve para apóstol. Aló. ¿Estamos bien o no? Capítulo 11, versículo 13 del libro de Romanos. Romanos 11, 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Pablo está muy altivo en decir que él es apóstol? No. Está reconociendo el lugar de su asignación y la tarea que le fue mandada a hacer. Pablo está diciendo enviado a los gentiles, no más. Apóstol a los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo? Enviado a los gentiles. Tengo una tarea con los gentiles. El Señor me apartó, el Señor me llamó y me dio una tarea. Y esa tarea es a los gentiles. Pero así como al que maneja el carro lo llaman chofer, aló, conductor, así como el que hace pan le llaman panadero, al que hace mandados a Dios, le llaman apóstol. Amén. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está vivo? Primera Corintios, terminemos Primera Corintios y lo dejamos ahí por hoy, amén.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1. Escúcheme. A los romanos, Pablo de su legible letra le está escribiendo una carta desde una prisión. La mayoría de las cartas de Pablo son desde prisiones. Ahora le está escribiendo una carta a la gente de Corintios y le está diciendo a los de Corintios también. Lo mismo que le dice a los de Roma. A los de Roma le dice, yo, Pablo, llamado a ser apóstol. En Corintios, mire lo que dice. Versículo 1, su carta de presentación. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Pedro. Por la voluntad de los que sí creen. Por la voluntad de Dios, y lo dice con carácter. Y el hermano Sóstenes. ¿Aló? ¿Listo? ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Primera de Corintios 9:1. ¿Qué dice? ¿Alguien está hoy aquí? Hay una pregunta. Una pregunta que Pablo hace. ¿No soy apóstol? Espere, Pablo, ¿quién le sacó la rabia así de esa manera? Espere, calmado, ¿quién le dijo a usted que no era usted apóstol? Espere, calma. Ah, sí, es que se levantó mucha gente a decir, ¿qué apóstol va a ser? Si era un perseguidor de la iglesia, ¿qué apóstol va a ser? Aló, si es uno de igual que nosotros, aló. Los apóstoles son los que anduvieron con el Señor. Los apóstoles fueron los que vivieron con Cristo, aló. ¿Qué apóstol va a ser? ¿Cómo la ven? Entonces Pablo los está enfrentando, diga al principio de la confrontación. La cosa hay que confrontarla, entonces le está diciendo, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Estos días por un chat de pastores, un hermanito que ni era pastor me escribió y me dijo, es que esta persona es el señor Mayolo que se hace llamar apóstol. Entonces le escribí y le dije, primero, número 1, no me hago llamar nada. ¿Aló? Mis hijos me dicen papá, no me dicen apóstol. ¿Sabe por qué? Porque la función que tengo con ellos es de papá. Mi esposa me dice papi, mi amor. ¿Sabe por qué? Porque la función que cumplo con ella es de amor, porque es mi mujer. No me tiene que decir apóstol mi mujer. ¿Aló? Así que usted no es nada mío, ni siquiera lo conozco. ¿Por qué me tiene que decir apóstol? Le dije. Y nunca he pretendido, nunca le he dicho a usted que me diga apóstol. Y nunca le he dicho a nadie, inclusive a los que me pueden decir apóstol, nunca les he dicho díganme apóstol. ¿Por qué? Porque eso me tiene sin cuidado el título. Porque puedo ser chofer y me pueden decir Carlos. Aló, no sé si me hago entender. Puedo ser panadero y hacer el pan muy rico, pero alguien me quiere decir Ever. ¿Me está comprendiendo? ¿Qué tiene que ver eso? Le dije, nunca le he pedido a usted ni a nadie que me diga apóstol. Pero hay mucha gente, le dije, que son obra de este apostolado. Aló. Y para ellos, diga conmigo, son evidencia de un apostolado. Duélale a quien le duela. ¿Aló? Son evidencia. Pablo está diciendo, señores, ustedes sois obra. Ustedes son voy a leerlo bien. ¿No sois vosotros mi obra del Señor? Pastor, qué prepotente. El que ha hecho las cosas del Señor. El Señor, yo me he desgastado también. El Señor es mi sí, pero le vendí mi vida, le entregué mi vida. Entregué mi vida, la cambié por una salvación. ¿Aló? Otros no han entregado nada por su salvación. Ay, Dios mío. Yo desde mis 16 años predico. Yo fui un muchacho que me permitía muchas cosas. Yo también quise haber tenido 5 novias, vio Cami. Haber probado mujeres, yo también quise. Pero me negué, ¿sabe por qué me negué? Porque le creía un tal llamado. Entonces que se venga ahora auto a levantarse y a decirme cosas cuando nunca se negó, cuando fue joven. No venga conmigo que usted no es coteja mía. ¿Aló? Usted no está en mi altura, usted no está en mi tamaño, amigo. Yo me he tenido, yo me he guardado, entonces no me venga usted con cuento. Que yo también he sufrido esa entrega. ¿Acaso es que fue facilito? No, yo también sentía lo mismo que usted sentía. Yo también quería mi vida y me tocó entregarla. Aquí estoy.
tengo una evidencia. Dígalo como quiera, véalo como quiera, pero hay una evidencia. Lo vuelvo a decir. Duélale a quien le duela. Ay, Dios mío. Saque esa cabra. Aló, la estoy sacando. Estoy fluyendo. Amén. Pablo está sacando esas cabras. Porque hay gente que ofende. Hay gente que hace doler el corazón. Hay gente muy igualada. Pastor está muy orgulloso. No, hay gente muy igualada. Yo también me he querido emborrachar, muchachos. Yo también me he querido perder una rasca, muchachos. Yo también me he querido ir a rumbear. Yo también he querido tener otra después de mi esposa. Yo también. ¿Pero por qué no lo hago? Porque fui apartado. ¿Por qué no lo hago? Porque tengo un llamado. ¿Por qué no lo hago? Porque hay un apostolado que cuidar. Porque hay mucha gente que depende de esto. ¿Aló? Porque no le quiero hacer daño a la iglesia. Entonces me amarro mejor. Está conmigo, iglesia. Entonces que venga otro filisteo circuncidado. Ay, Dios mío. El que lo entendió, lo entendió. Otro filisteo circuncidado a decirme cosas. Dios mío, muchachos. A veces duele. Y uno no sabe cómo decirle tres verdades. Ay, Dios mío. Sigamos mejor. Si no conocen mi proceso, que no critiquen mi gloria. Ay, ay, ay. No es que hay muchos que aman la gloria, Marcela, que uno tiene, pero no conocen la historia. Y en la historia es donde está el misterio de aquella gloria. Ay, Dios mío. Entonces, versículo 2 del capítulo 9 de 1 Corintios. Ponga cuidado la respuesta. Si para otros no soy apóstol, ¿qué dice? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Un pastor me citó en una cafetería, nos sentamos y me dijo, es que usted pretende ser apóstol y que le llamemos apóstol. ¿Y cuándo he pretendido eso? Y usted nunca le ha dicho que me diga apóstol. Yo no pretendo ser su apóstol. Yo no pretendo que usted me diga nada de eso. Yo quiero ser su amigo. Amén. Yo me supongo que usted tiene su pastor quien lo pastoree. Yo no pretendo eso. Que son ínfulas del neopentecostalismo. No me metan esos encajonamientos. Un hijo de Dios resucitado en la sangre del Cordero, aló. Muertico en la cruz del Calvario. Que hoy lo único que trata es parecerse a Jesús. No me juzgue, no me critique, le dije. Déjeme hacer la tarea. Llámeme usted como quiera, le dije. Llámeme ateo si quiere. Pero déjeme hacer lo que estoy haciendo. No se vuelva obstáculo para el evangelio. A mí alguien me dice, soy profeta. Para mí, ¿sabe qué es esa persona? Un profeta. Que lo juzgue Dios. Pero hay unos que se han tomado el llamado de la autocrítica, el llamado de la defensa del evangelio. Es que el evangelio hay que defenderlo. El evangelio, o sea, como que Cristo está muerto. Está tan muertito que nos toca defenderlo a nosotros. ¿Quién fue que acabó con Faraón? ¿Moisés o Dios? ¿Quién abrió el mar, señores? ¿Es que se nos olvidó? ¿Quién peleó por Gedeón? ¿Quién hizo que llovieran las piedras contra los enemigos de Israel? ¿Los hombres o Dios? Dios cuidó de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cómo no cuidará de este Israel espiritual en el Nuevo Testamento, señores? ¿Será que es tan desordenado que no tiene cuidado de la construcción de su edificio? Claro que tiene cuidado. Aló. ¿Seremos nosotros mejores vigilantes que Él? Si el Señor no, ¿qué? Dice el Salmo. Si el Señor no vigila su casa, ¿qué pasa? En vano. Muchachos, solo edifiquemos en amor, amémonos. Wilma me dice, pastor, yo soy profeta. Listo, usted es profeta. ¿Qué necesita? Funcionar. Y la gente lo tiene que ver como profeta. ¿Por qué? Porque funciona. Y si no funciona, la gente le va a decir solita, falso profeta. ¿Por qué? Porque no funciona.
Así de sencillo. ¿Estás conmigo? Y un día tendrá que rendir cuenta, si es o no es. ¿O no? Pero nosotros vamos a estar sentados en el gran trono blanco, juzgando a la gente. No, va a estar Dios. Nosotros vamos a estar en la filita. Entonces, ¿qué nos las picamos ahora? Encarguemos de nosotros de crecer en Cristo, en Dios, en volvernos maestros, para que nosotros seamos lectores de los planos de la edificación, que sepamos que sigue, que traigamos la voz profética a la iglesia. Javier va a predicar el próximo miércoles. Entonces Javier viene, trae la voz profética. Él estuvo metido en la presencia de Dios, hablando con Dios, y Dios le mostró cuál era la palabra. No, Javier tiene una cabra con la esposa, entonces la esposa está allá sentada, entonces la prédica del miércoles va para la esposa. ¿Qué hizo? Mató la voz profética del Espíritu. ¿Por qué? Porque predicó una cabra. Dios mío, que alguien entienda esto. Hay gente que me dice, pastor, me la tiró toda a mí. No, a usted no, a toda la iglesia, hermano. Aquí la cabra es con todo. Es la voz profética de Dios. No. Terminemos. Versículo 9 del capítulo 15 de 1 de Corintios. Capítulo 15 de 1 de Corintios 9, versículo 9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los... Diga conmigo, Jesús llamó 12. ¿Y les llamó cómo? ¿Cómo le llamó? Apóstoles. Pero ¿quién fue el que habló en Hechos 13? Wilmar, ¿quién habló en el Hechos 13? ¿Quién fue el que habló? ¿Quién? El Espíritu Santo. Diga conmigo, Pablo fue llamado por el Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí? Diga, Cristo, Jesús, el apóstol del Padre. Los 12, los apóstoles de Jesús. Y todo el resto, los apóstoles del Espíritu Santo. ¿Quién llama hoy? El Espíritu Santo. Él está operando. ¿Sí estamos acá? Y él está diciendo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque perseguía a la iglesia de Dios. A él le duele. ¿Quién había sido en su pasado? ¿Aló? Y por eso dice, no soy ni digno de ser llamado apóstol. Que maté cristianos. Estuvo en la muerte. Fue el que mató. Ahí dio la orden para que mataran a Esteban. ¿Aló? Por eso está ahí dolor. Hay aguijón en Pablo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. En el nombre de Cristo Jesús. La hermana Claudia también escribe y dice, si no conocen mi proceso, que no critiquen mi gloria. Aleluya. Así mismito es, amada. En el nombre de Jesús. Marcela, mi amigo Quique Caballero, Checho, bendiciones a todos los que han estado conectados. Erika María Quintero, a Keldis, de la India, el pastor Prakash, Erika, Claudia, Johnny, pastor Johnny, del rebaño, Erika, Marcela, Jenny. Gracias a todos los que han estado conectados, les bendecimos, un abrazo fuerte. Nos vemos el próximo viernes en esta escuela de pastores y líderes. Un abrazo fuerte. Seguimos con la serie, el tema Los Apóstoles.